conversar sobre un tema sumamente importante. Bueno, normalmente cuando estaba tiempos atrás, cuando estudiaba con ustedes, tenían un temor a la neuroanatomía, a la neurofisiología, ¿no? Y ahora cuando tratamos la parte de semiología, pues es fundamental que tengan ustedes una idea bastante precisa, aunque no minuciosa, de cómo funciona el sistema nervioso. ¿Cierto? El sistema nervioso obviamente tiene una serie de funciones, pero dos funciones fundamentales, ¿no? Son las que nos atraen y motivan. Uno de ellos la presentación en la presente charla. La primera, seguramente ustedes ya han recibido en la clase. Se trata de la actividad motora. Para que se produzca la actividad motora y las otras actividades, obviamente, se requiere que haya un centro de ejecución, ¿cierto? A ese centro de ejecución, obviamente, en la actividad motora debe salir órdenes. Pero cuando se trata de sensibilidad, más bien debe llegar las órdenes, ¿correcto? Si nosotros nos imaginamos una neurona de manera aislada, podemos decir que los estímulos pueden viajar de manera centrífuga o de manera centrípeta. De manera centrípeta, cuando el estímulo sale de la periferia hacia la estructura central, que es lo que pasa con las funciones sensitivas. A diferencia de la otra forma de transmisión del estímulo, que parte más bien de estructuras centrales hacia la periferia y más bien tiene una distribución o una propagación de tipo centrífuga. Bueno, para que se cumplan estas funciones, obviamente el sistema nervioso tiene que estar integrado, tiene que tener una base neuroanatómica, ¿cierto? Esta es la charla, definitivamente ustedes tienen un conocimiento, así que me gustaría intercambiar algunas ideas con respecto a estos temas. La pulsión motora obviamente está estructurada básicamente por una estructura nerviosa en la cual participa simplemente dos células, ¿no es cierto? ¿De acuerdo cuáles son estas células? ¿Quién se acuerda? Ya van a dar examen, muchachos, así que tienen que poner en ejecución su conocimiento de base. Para suerte de todos nosotros, la función motora, de repente la función motora más especializada, que es la actividad motora voluntaria, solamente tiene como base neuroanatómica dos neuronas, la motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿no es cierto? La motoneurona superior, como su nombre lo indica, obviamente es la que envía el estímulo, ¿cierto? Envía la orden. Si yo quiero elevar el brazo derecho, obviamente la orden tiene que partir de estructuras centrales. El estímulo tiene que propagarse a través de las vías, obviamente, hacia la periferia y obviamente tiene que llegar a unas estructuras que se llaman órganos efectores, que en este caso obviamente son músculos y articulaciones, ¿cierto? Ustedes han visto, inclusive fácilmente, hay datos que nos pueden tranquilamente orientar cuál de estas neuronas están alteradas. Ustedes muy bien han estudiado, seguramente ya han escuchado, que pueden encontrar parálisis de neurona motora superior y parálisis de neurona motora inferior, ¿no es cierto? ¿Recuerdan dónde está la neurona motora superior? Si es voluntaria, ¿dónde está? La corteza. ¿De dónde parte tu voluntad? De la corteza, ¿cierto? Y recuerden ustedes que en la corteza hay una serie de áreas. Y hay un área, obviamente, una área principal, una área motora, ¿no es cierto? 4. Esa área motora es el área 4, muy bien, ¿no es cierto? El área 4 de Brodmann, ¿no es cierto? Y la circunvolución frontal ascendente, ¿no es cierto? Es la motoneurona, es la primera neurona central que está en una de las capas de la corteza cerebral y la célula se llama obviamente la célula piramidal gigante de Best, ¿no es cierto? La segunda neurona, ¿dónde está la segunda neurona? Más abajo. Está en la médula. ¿En qué parte de la médula? ¿En qué parte de la médula? Pues hemos hablado bastante sobre eso. ¿En él? ¿En dónde?
No me hagan quedar mal. Está en el asta anterior, lo hemos dibujado, pintado con colores y con todo, en el asta anterior, a la médula. Y lo demás son conexiones simplemente, ¿no es cierto? Entonces, para la actividad motora, tienen ustedes la neurona motora superior, que envía la orden a la neurona motora inferior, y la vía, o la neurona motora inferior, obviamente, transmite el orden hacia los órganos efectores, ¿cierto? El estímulo está partiendo de la parte central y de manera centrífuga está yendo a la periferia, a los órganos efectores. Cuando hablamos de sensibilidad, la situación es una situación inversa en cuanto a la transmisión, que la sensibilidad en última instancia nos permite la conexión con el medio externo. Nosotros vemos, sentimos y de alguna manera tenemos la impresión de que vivimos simplemente porque interpretamos estímulos externos. Y no solamente estímulos externos, sino interpretamos también estímulos internos. Yo sé que estoy parado. Yo sé que estoy pisando un piso de cemento, porque tiene cierta dureza. ¿Cierto? Yo sé que ustedes me están escuchando y de repente algunos me están comprendiendo, porque el estímulo sonoro obviamente está entrando y obviamente se está conduciendo. Al igual que para la parte motora, entonces también la estructura sensitiva tiene que de alguna manera, obviamente, tener una base. Y para complicar un poquito, acá la base, las neuronas que intervienen, obviamente ya no son 2, sino son 3 neuronas. Ya, por favor, eso les voy a preguntar, así que están avisadas, que más facilidades en cuanto a la fija, no puede ser. Muy bien. El estímulo sale de la periferia. Si yo te toco, por ejemplo, tú me dices, me agarró el brazo del lado izquierdo. ¿De dónde sale el estímulo? El estímulo sale de la parte periférica. Y se conduce de manera centrípeta hacia las estructuras, para lo cual obviamente tiene que atravesar no solamente las vías, sino hacer escalas en las 3 neuronas fundamentales para finalmente llegar a la corteza. Así como hay una corteza motora, hay una corteza sensitiva. Entonces ella puede decir, usted me tocó, usted me palpó, o usted me hincó, o dolió, o me quemó, simplemente porque llega el estímulo a la corteza y la corteza interpreta, y de esa manera tranquilamente uno se puede interrelacionar con el medio externo. Entonces la base neuroanatómica de la sensibilidad está estructurada por 3 neuronas. La primera neurona está ¿en dónde? En el ganglio raquídeo, ¿correcto? Ustedes saben perfectamente que los nervios, antes de entrar a la médula, hacen su estancia en el ganglio raquídeo. Esa es la primera neurona. La segunda neurona no está ya en el asta anterior, sino está en el asta posterior de la médula. Es la segunda neurona. Y de ahí los estímulos tienen que llevarse hacia la tercera neurona, y la tercera neurona está en el tálamo óptico. Y del tálamo óptico, mediante las prolongaciones o las fibras talamocorticales, van a ir a la corteza sensitiva para poder interpretar el estímulo, obviamente que está viajando, ¿cierto? Entonces solamente el estímulo que puede llegar a la corteza, obviamente puede ser identificado, puede ser localizado, inclusive puede ser magnificado. Tranquilamente ella puede sentir un dolor leve, moderado o intenso, dependiendo de la intensidad del estímulo. Y eso solamente le va a dar la interpretación, porque la corteza está interpretando de manera adecuada, ¿no es cierto?, el estímulo. ¿Correcto? Entonces, el área sensitiva principal, fundamental, ya no está en el área prerolándica, sino en el área postrolándica. ¿Cierto? Es el área 1, 2, 3. Es fácil, ¿no? ¿Cierto? Área 4, motora, área sensitiva principal, 1, 2, 3. Una vez que llega el estímulo definitivamente a ese nivel, nosotros podemos identificar el estímulo. Y esa es de alguna manera la forma como nosotros podemos interrelacionarnos con el medio externo y también con nuestro propio organismo. En última instancia, la existencia está basada simplemente en eso, en la interpretación de estímulos. Y en cierta forma,
es una situación, si se quiere, limitada, porque podemos inclusive filosofar, porque si ustedes no tienen un estímulo, obviamente ustedes dirían que no hay nada. Por ejemplo, para que un estímulo sea perceptible, obviamente tiene que tener una intensidad mínima que se llama umbral. Por ejemplo, para el oído, la intensidad del sonido tiene que tener ciertos decibeles para que sea percibido por el oído humano. ¿Por debajo de eso habrá sonido? Claro que sí. Y si tienes un perrito, vas a dar cuenta que el perro percibe sonidos que nosotros no podemos percibir porque su rango de sensibilidad es mayor que lo nuestro. Es igual, ¿ustedes tienen la capacidad de ver la luz ultravioleta? Por supuesto que no. Y eso no significa que no existe. Para nosotros de repente no existirá, pero para otros animales sí existe, definitivamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que las impresiones que tenemos en última instancia son bastante subjetivas. Ustedes están acá, y no sé, de repente están acá o están en otro sitio. Porque simplemente las sensaciones que producen los estímulos, de alguna manera nosotros los vamos a interpretar. Entonces, esa es la situación fundamental para que puedan ustedes entender lo que significa cuando nosotros hablamos de sensibilidad. La exploración de la sensibilidad es bastante simple, sencilla, pero lo interesante es que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo y a qué es lo que nosotros tratamos de decir cuando hablamos de sensibilidad. Pero la sensibilidad, entonces, obviamente, lo que hace es captar estímulos del medio externo o del medio interno, ¿correcto? Esos estímulos, obviamente, tienen que ser captados por órganos receptores, en este caso. La parte motora eran órganos efectores, acá hay órganos receptores. Y los órganos receptores, hay una serie de órganos, obviamente, que son especializados dependiendo de cada estímulo. Hay órganos receptores térmicos, hay órganos receptores que se llama para el dolor, hay órganos receptores para la presión, por eso ustedes los púlpulos de Krebs, de Meister, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalle porque no interesa para el curso, definitivamente, ¿cierto? Y órganos especializados. Si ustedes me escuchan, obviamente es porque tienen ustedes un órgano especial para que está traduciendo o que está obviamente percibiendo el estímulo sonoro. Y si me están mirando, igualmente hay un estímulo luminoso que de alguna manera está estimulando y usted hace. Yo te veo a ti, definitivamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entran a través de mis ojos. ¿Cierto? Entonces, esa es más o menos la cuestión de la idea. Y ustedes acá van a tener resumida esto en esta primera. Esto es lo que yo quería presentarles a ustedes. Vean ustedes la parte inicial, la parte alta, que representa el sistema nervioso central, y del sistema nervioso central están saliendo las dos alternativas que les he mencionado, las vías descendentes o motoras, obviamente, que parten, ¿no?, de la parte central, y obviamente van a los órganos efectores para que se ejecute el movimiento, ¿no es cierto? Y esos órganos efectores obviamente van a determinar contracciones musculares, músculo esquelético, contracción del músculo liso también, obviamente, y en algunas ocasiones no necesariamente tiene que ser actividades físicas, sino puede ser inclusive secreción muscular. Cuando hablamos de la otra situación, de la sensibilidad, ¿qué estamos hablando? Que más bien el estímulo parte, llega a los receptores, viene en el sentido de la flecha. Los receptores obviamente captan, ¿no?, transforman el estímulo externo obviamente en sensaciones que son llevadas de manera centrípetas hacia el sistema nervioso central. Y los receptores obviamente son estructuras especializadas para captar diversos tipos de sensaciones. El otro elemento que ustedes tienen que pensar ustedes es que las terminaciones obviamente para el calor y el dolor son diferentes. O sea, no es una misma estructura la que transmite todas las sensaciones. Entonces, a través de eso, ustedes pueden tranquilamente, los receptores, vía sensitiva general somática, obviamente, tacto, temperatura, dolor, etcétera, presión, vías sensoriales, ¿no es cierto? Esto obviamente corresponde a los órganos de los sentidos, visión, olfacción, también obviamente las vías de la sensibilidad general visceral,
De alguna manera yo sé en qué posición están mis articulaciones. Si tengo el brazo flexionado o tengo el brazo extendido, ¿cierto? Entonces esas sensaciones obviamente son captadas por los receptores y llevadas de manera centrípeta hacia la estructura central para que llegue finalmente, como se ha mencionado, a las áreas sensitivas fundamentales para la interpretación. Esto es de manera sencilla, pero miren ustedes, ¿qué ocurre cuando nosotros interaccionamos con el medio externo o con nuestro medio interno y queremos enterarnos qué está pasando con nosotros? Los fenómenos ambientales también los decimos, ya hemos mencionado, luz, calor, temperatura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estos fenómenos ambientales, estos estímulos ambientales, obviamente van a producir un estímulo sensorial. Esto, por supuesto, mediante la interacción con el órgano sensorial. Este estímulo sensorial, obviamente, va a generar una actividad neural. No es que la luz se transmite por el nervio óptico, lo que se transmite solamente son, obviamente, cargas eléctricas, ¿no? Impulsos eléctricos generados, obviamente, por este órgano, obviamente se produce una actividad neural, para lo cual debe haber, obviamente, receptores adecuados para cada una de las sensaciones, como he mencionado. La actividad neural, obviamente, va hacia un centro de procesamiento central, ¿no? Esa actividad, obviamente, tiene que ser procesada, ¿no es cierto?, en estructuras centrales, ¿no es cierto?, produce excitación de estructuras centrales, obviamente, y para que pueda ser interpretado, obviamente, el sujeto tiene que estar consciente, que es otro elemento fundamental. Entonces, es bastante lógico que si un paciente no está consciente, obviamente las sensaciones prácticamente están, obviamente puede haber toda la conducción, pero está bloqueada en este nivel, ¿no es cierto? Y más aún, estando ya generada lo que se llama el procesamiento central, obviamente esto tiene que producir una impresión sensorial central, o sea, ¿qué es lo que estoy percibiendo? Estoy percibiendo dolor, estoy percibiendo temperatura, estoy percibiendo algún otro tipo de sensación, definitivamente, y lo que les he mencionado finalmente, eso tiene que transformarse en la percepción, que es la interpretación, el sujeto consciente basado en la experiencia. Si ustedes a su hermanito pequeñito que todavía no sabe lo que es frío o caliente, tranquilamente pueden meter la mano en la plancha sin darse cuenta que hay un estímulo que se llama calor y que puede quemar. Entonces lo que nosotros de alguna manera hemos aprendido, ¿no es cierto?, es que nos da esta capacidad de poder interpretar lo que nosotros estamos percibiendo. Obviamente los estímulos tienen diversa intensidad y los estímulos de alguna manera pueden producir, dependiendo de la intensidad, pueden llegar a producir daño, ¿cierto? Entonces, es una forma, obviamente, inclusive defensiva del sistema del organismo. Acuérdense ustedes de ver trauma sonoro. Si ustedes tienen una intensidad alta de un sonido de manera repetida o repentina, usted tranquilamente puede tener una lesión del órgano del corte y tener una sordera de tipo neurosensorial. ¿Cierto? Entonces, esta es la situación que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, para que nosotros podamos hacer una exploración adecuada de la sensibilidad, debemos tener en cuenta todo este ciclo, ¿cierto?, de fenómenos que se van repitiendo y que para que el sujeto tranquilamente pueda expresar en el examen físico lo que nosotros queremos hacer, obviamente el sujeto tiene que estar obviamente consciente, ¿no? Entonces, la primera parte que han visto ustedes arriba se trata de la fisiología sensorial objetiva, y la otra parte, la parte baja, es la parte subjetiva de interpretación. Yo interpreto lo que yo conozco definitivamente. Si yo no conociera algún objeto, definitivamente no podría interpretar. Que le traiga, por ejemplo, supongamos que haya pues, un ser vivo en Júpiter. No, ustedes no lo conocen. Si yo lo traigo a ustedes, obviamente ustedes no van a saber qué es. Pero si le presento un rinoceronte, si ustedes lo conocen, resulta porque ustedes han interactuado, han conversado, han visto, de repente han tenido experiencias anteriores y han fijado ustedes un conocimiento. Después de esto, yo creo que ya es fácil lo que vamos a seguir exponiendo en cuanto a la clasificación,
Las clasificaciones lamentablemente a veces son bastante variadas, cada libro es una clasificación, pero en última instancia, consideren ustedes lo siguiente: sensibilidad general, obviamente, superficial, dolor, térmica, táctil. Yo creo que los términos por sí solos son explicativos, creo que no requiere mayor explicación. Sensación dolorosa, obviamente, es la percepción de un estímulo nociceptivo que produce dolor tremendo. La térmica, una interpreta uno como una sensación de calor quemante, obviamente, o también lo podemos lo inverso, puede ser una sensación de frío intenso. Igual la táctil puede ser tranquilamente una impresión táctil superficial y una táctil obviamente un poco grosera. Igualmente, una caricia es una impresión táctil superficial, una compresión es una táctil un poco más grosera. En cuanto a la sensibilidad profunda, de alguna manera nos está orientando de nuestro mundo interior, y ahí tienen ustedes las sensaciones viscerales, la vibración, obviamente, y otros estímulos, ¿no? Otras sensaciones, ¿no? De sensaciones internas que se denominan propiocepción. Y al lado de estos, como les he mencionado, otras sensaciones ya más organizadas o más especiales, como la sensación visual, auditiva, gustativa y olfativa. Si queremos ser un poquito más minuciosos en cuanto a la clasificación, hay que tener ustedes la sensibilidad táctil, ¿no es cierto?, del tacto, obviamente. También lo denominamos sensibilidad epicrítica, discriminativa fina, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos un roce simplemente, ¿no es cierto?, y tratamos de identificar, ¿no es cierto?, pero también podemos tener una sensibilidad protopática, o sea, la misma táctil, pero de manera grosera. Obviamente la situación o el estímulo es mucho más intenso. Otro componente de la sensibilidad superficial, o también llamada sensibilidad estereoceptiva, obviamente es la térmica y la sensibilidad dolorosa. Nuevamente, cada uno de estos obviamente tiene sus receptores, obviamente tiene sus vías definitivamente para poder ser transmitida el estímulo de manera apropiada. Además de la sensibilidad superficial o estereoceptiva, vamos a tener la otra sensibilidad profunda, o también llamada propioceptiva, que nos da una idea de nuestro mundo interno, definitivamente. Y ahí tienen ustedes las sensibilidades en relación con la posición de los miembros o las diversas partes del organismo, que es la sinestesia. Yo puedo tranquilamente a través de esta sensibilidad decir que mi brazo o mi pierna está en tal o cual posición, ¿no es cierto? Otra sensación que es la llamada la sensación vibratoria, que se explora a través del uso de los diapasones, ¿no es cierto?, que es la llamada la palestesia, ¿cierto? Otra sensibilidad profunda, ¿no es cierto?, es la sensibilidad que se produce por la presión de objetos, o sea, la parestesia, ¿cierto? Y la sensación de peso, barognosia, yo puedo tranquilamente diferenciar un objeto más pesado que otro o menos pesado que otro. Y una sensibilidad combinada, obviamente, en la cual de repente la sensibilidad más compleja implica una actividad cortical, obviamente discriminativa, ¿no? La sensibilidad discriminativa entre dos puntos. ¿Qué significa esto? Yo puedo diferenciar dos estímulos simultáneos, obviamente separados por un espacio determinado. Obviamente esta sensibilidad discriminativa es variable, obviamente es mucho más intenso en la yema de los dedos y un poco más grosera en el dorso, se llama el tórax. Y finalmente tenemos una sensibilidad que puede también ser, se llama, explorada de diferente manera. Una de ellas es, ustedes por ejemplo, si le piden que cierre el ojo, ustedes determinan o le escriben un número, ¿no es cierto?, en la mano o con el dorso de la mano, y le piden que el paciente interprete qué es lo que ha tenido. ¿Cierto? ¿Cierto? Eso se llama, obviamente, se llama grafestesia. Otra situación que también es un poco compleja, yo le pido a una persona, ¿no es cierto?, que cierre los ojos y yo le puedo dar tranquilamente un objeto. ¿No es cierto? ¿Puedo dar algún objeto? A ver, cierra tus ojos. A ver, ¿qué te estoy dando? Agárralo.
Una llave. Es una llave. ¿Por qué sabe que es una llave? Porque ella ya ha tenido experiencia con un objeto semejante, ¿no es cierto? Entonces, esa es lo que se denomina estereognosis, que es una sensibilidad compleja. Y si queremos ser un poco más simples, ahí tienen ustedes otra explicación, de alguna manera, solamente la terminología. Sensibilidad superficial o cutánea, los tres tipos fundamentales. Interesante nuevamente para remarcar que cada uno sigue vías distintas: sensibilidad táctil, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa. La sensibilidad profunda o propioceptiva, ¿cierto? Los estímulos provienen de los músculos, de las articulaciones, de los ligamentos, obviamente, ¿cierto? Hay articulaciones, obviamente la información correspondiente fundamentalmente del medio interno. Y las sensibilidades acá llamadas complejas o sensibilidades gnósticas, ¿no? Que nosotros en el cuadro anterior lo llamamos sensibilidades corticales, que da una interpretación a través de la interacción con los centros superiores, obviamente en los centros que puede ser consciente o inconsciente. Y de ellas obviamente puede ser el examen de la sensibilidad de las posiciones, ¿cierto? Es ya la estatesestia, ¿cierto? La posición de los miembros, definitivamente, o puede ser la identificación de los objetos de contacto, como acabo de hacer con su colega, ¿cierto? O el desplazamiento, sensación de desplazamiento, que es la sinestesia, ¿no? Y la estereognosia, que les he mencionado, que permite identificar mediante análisis la función simbólica, ¿no? Para identificar la función y la naturaleza de los objetos, obviamente, que se les puede hablar. Esto solamente para que ustedes recuerden ustedes que las sensibilidades obviamente se transmiten, ¿no es cierto?, de los receptores, son transmitidos a través de una serie de vías. Y esto acá es lo que precisamente estamos hablando, que es la primera neurona, que está en el ganglio raquídeo. Este ganglio raquídeo, el estímulo está viniendo de la parte periférica, ¿no es cierto? Y la neurona está obviamente en el ganglio raquídeo, y del ganglio raquídeo obviamente sale la raíz sensitiva, ¿cierto? Que va a hacer escala en la segunda neurona, que se encuentra en el asta anterior de la médula, y de ahí en adelante se va a transformar obviamente en haces. Y recuerden ustedes seguramente los haces que unen médula espinal con la tercera neurona que está en el tálamo, es el haz espinotalámico. Y hemos mencionado que el haz espinotalámico, ¿no? A su vez, las proyecciones tálamo-corticales van a terminar de llevar el estímulo hacia la corteza sensitiva, ¿no? En el área postmolámica. Y de esa manera, obviamente, se percibe el estímulo. Acá, para que ustedes nuevamente tengan que las vías de la sensibilidad normalmente están estructuradas por las tres neuronas. Neurona sensitiva de primera orden, en el ganglio espinal, en el trayecto de la raíz. Acuérdense, cada uno de estos obviamente transmiten varios tipos de estímulos, ¿no? La raíz sensitiva, obviamente, que tiene las mismas características, obviamente, que el espinal, y sus fibras están destinadas, ¿no es cierto? Una parte se va al cerebelo y otra parte, obviamente, a las capas ópticas. Y la neurona sensitiva de tercer orden, que se encuentra, obviamente, en el tálamo, ¿no es cierto? Y que posteriormente se va a proyectar hacia la corteza sensitiva a través de las proyecciones tálamo-corticales para la sensibilidad consciente. Esta es la estructura que seguramente ustedes recuerdan en neuroanatomía, ¿cierto? El haz espinotalámico, dos tipos de haz espinotalámico, el espinotalámico posterior, obviamente, que transmite, está conduciendo las sensibilidades tanto del dolor superficial como de la temperatura. El haz espinotalámico anterior, ¿cierto?, por lo cual está descubriendo las sensaciones correspondientes al tacto superficial y a la presión profunda. La columna posterior, recuerden ustedes la columna de Lasse-Wolf y Burdak, obviamente, que transmiten las sensibilidades, ¿no?, protopáticas o profundas, definitivamente, como la vibración, la presión profunda, el sentido de posición, ¿no? La estereognosia también, por supuesto, la localización de puntos y la discriminación de los puntos es transmitida por este tipo de estos cordones, los cordones posteriores de Wolf y Burdak. Y
Finalmente, el espino cerebeloso anterior dorsal, ¿cierto? Para una sensibilidad que es la propiocepción. Acá, para que recuerden nuevamente la localización de las áreas que les he mencionado. Ahí tienen ustedes el área motora, el área sensitiva y otras áreas, obviamente, que seguramente les han mencionado, ¿cierto? Cuando han hablado de funciones mentales superiores, ¿cierto? Recuerden ustedes entonces que el área motora es el área 4, la área sensitiva, ¿cierto? Es el área 1, 2, 3, ¿no? Es donde tiene que llegar finalmente el estímulo para que pueda ser interpretada naturalmente. Nuevamente hay una clasificación que no vamos a hablar, pues ya vamos a repetir esto, ¿cierto? Entonces, basado en esto, ustedes van a, o nosotros vamos a proceder al análisis, a la exploración física. Obviamente, las molestias que puede tener el paciente pueden ser expresadas de diferente manera, ¿cierto? Obviamente dependiendo de cada, o de qué estructura, o de qué sensación, o de qué sensibilidad el paciente está adoleciendo. Pero a veces puede transmitirse, por ejemplo, bajo sensaciones de entumecimiento, sensaciones que se llaman de anomalías motoras o reflejas, e inclusive cambios tróficos de la piel, etcétera, etcétera. Pueden ser también alteraciones como sensaciones de hormigueo, ¿no? De parestesias, de disestesias. Acuérdense ustedes que cuando se compromete la sensibilidad puede comprometerse de dos maneras. Puede comprometerse en más o en menos. Cuando se compromete en menos, estamos hablando de las hipoestesias, que generalmente implica un daño severo de la vía. Y cuando hablamos más bien de irritaciones, más bien el nervio se torna un poco más sensible y podemos estar hablando de hiperestesias, donde un estímulo no siendo tan intenso, porque en ese caso obviamente es percibido como un estímulo obviamente bastante incómodo y molesto. Entonces, para la exploración física, obviamente basta recordar simplemente la explicación que hemos dicho, ¿cierto? Y hay que tener mucha paciencia por el examen neurológico de la sensibilidad. Primeramente, uno tiene que explicar adecuadamente al paciente. El paciente tiene que entender qué es lo que nosotros pretendemos hacer con él. ¿Qué respuesta nos va a dar frente a determinado tipo de estímulo que estamos haciendo? Pero otra cosa, nosotros no debemos sugerir y tampoco debemos enseñarle la aguja, mire lo que le voy a hacer. ¿Cierto? Entonces, tranquilamente nosotros tenemos que tener la tranquilidad suficiente para poder hacer, ¿no?, los estímulos apropiados sin sugerir al paciente, ¿cierto?, explicar adecuadamente y pedir la máxima atención y la máxima concentración. Por ejemplo, acá el coleguita que está ahí durmiendo en el séptimo cielo, solamente si le preguntamos qué he dicho, absolutamente no va a saber nada. ¿Por qué? Porque el estímulo no entró, simplemente. ¿No es cierto? O suponen ustedes que sabrán. No estará percibiendo el estímulo, obviamente no entra nada, no entra nada. Y si ustedes le preguntan si el doctor dijo algo sobre la forma de exploración, dirá, no dijo nada, por lo menos yo no escuché. ¿Cierto? Muy bien. Y para examinar entonces, obviamente, también hay que evitar sensaciones prolongadas, porque los receptores tienen un fenómeno que se llama acostumbramiento. Si uno produce un estímulo de manera repetida, da la impresión que los receptores se van adaptando y la sensibilidad se va disminuyendo y puede en un momento llegar a desaparecer. Se llama el fenómeno de la extinción. Y también, por supuesto, el paciente se puede fatigar, y en consecuencia las sesiones prolongadas obviamente no son las más adecuadas. Y otra cosa que debe hacerse, siempre debe hacerse pruebas repetidas y calificar la mejor respuesta del paciente. Ya, para examinar, menciono, explicarle al paciente, hay que comparar situaciones simétricas y tratar de determinar la distribución de tipo tónica en el área correspondiente, ¿cierto? En este sentido, especialmente en la sensibilidad superficial, recuerden ustedes que la sensibilidad está determinada en determinadas áreas precisas que se denominan dermatomas. Y de alguna manera, no es conveniente que se familiaricen con todos los dermatomas, pero por supuesto sí con algunos, ¿cierto?
Recuerden, por ejemplo, si el paciente tiene un problema de anestesia a nivel de la tetilla, obviamente es compromiso de la raíz T5, ¿no es cierto? A nivel del ombligo, ¿no? T10 y así sucesivamente, para tener una referencia más o menos del nivel de lesión o del nivel en la cual el estímulo está interrumpido. Ahí tienen ustedes una referencia y acá algunos ejemplos, ¿cierto? No son los más apropiados, pero tienen ustedes ahí, ¿no? Si el problema está a nivel de los hombros, algún problema de la sensibilidad a nivel de los hombros, obviamente está comprometido la raíz C4 o el dermatoma C4, ¿cierto? En la cara interna, los pulgares, etcétera, tienen ustedes más o menos una referencia, ¿no? Una orientación para ver cuál es el nivel de la alteración. La exploración de la sensibilidad que bien mencionaba, no solamente se hace la sensibilidad superficial, sino también de la sensibilidad profunda. Obviamente hay que hacer una exploración, obviamente, en las partes distales inicialmente, especialmente en las sensibilidades posicionales, ¿cierto? Y por supuesto, al igual que las otras alteraciones, siempre es bueno delimitar el área donde hay la pérdida sensorial. Nuevamente la explicación. Acá tienen ustedes la sensibilidad superficial. ¿Qué van a utilizar para la sensibilidad dolorosa? Obviamente, lo que van a utilizar obviamente es una aguja, ¿cierto? Pero pueden utilizar cualquier otro objeto ligeramente más punzante, ¿cierto? Y obviamente están evaluando una sensibilidad, obviamente que acá está como es más referida como una analgesia, ¿no es cierto? Y la técnica también se denomina criestesia y la táctil se denomina estesia. No solamente para que se familiaricen con algunos términos. En la parte baja también ustedes, por ejemplo, se está evaluando la sensibilidad táctil. Estamos utilizando un trozo de algodón, ¿no es cierto? Y pasando, obviamente, suavemente, es para la sensibilidad táctil superficial, ¿no es cierto? Y en el otro lado, no estamos usando una aguja, simplemente estamos usando un segmento de paleta de madera con una pequeña punta, ¿no es cierto? Que tranquilamente nos puede ayudar para poder hacer la valoración de la sensibilidad dolorosa. Igualmente, para la sensibilidad posicional, generalmente nosotros hacemos más la sensibilidad posicional que los miembros inferiores y fundamentalmente en el primer ortejo, para lo cual se agarra el primer ortejo, o sea, el dedo gordo del pie, con la parte lateral, no la parte antero-posterior, sino lateral, para no estimular otro tipo de sensaciones, ¿cierto? Y se realiza varios movimientos y uno frena en un movimiento y se pide al paciente que diga si el dedo está arriba, está abajo, etc. O también se puede hacer que el paciente no imite con el otro dedo la posición que yo estoy haciendo en el otro pie, con el otro dedo que yo estoy explorando, ¿no? Son formas de estimulación, formas de enajenación. Igualmente la sensibilidad del tema de presión en la parestesia, solamente lo que tengo que hacer simplemente es presionar un poco con cierta intensidad, ¿no es cierto?, determinadas áreas para poder ver si el paciente tiene alguna sensibilidad a la presión. En la barra ósea yo puedo utilizar objetos de diverso peso y determinar si el paciente puede diferenciar precisamente estos tipos de temas de variaciones. Y para la sensibilidad vibratoria o palestesia, tienen ustedes ahí en la parte izquierda, ven ustedes, ¿no es cierto?, el uso del corazón, ¿no? Esta es una sensibilidad de tipo comparativa. Por ejemplo, yo hago la vibración del diapasón y pongo en el dedo del pie derecho hasta que el paciente obviamente deje de sentir. El paciente va a decir, ya no siento. En ese momento yo cambio al otro lado. Si el paciente dice ya lo siento también, obviamente parece que ese es el nivel, pero si cambiado, el paciente en el otro sigue sintiendo, significa que en el lado dorado hay una alteración de la sensibilidad vibratoria. ¿Correcto? O la otra situación que puede ser es suponiendo, ¿cierto?, que el explorador es normal, ¿no? Yo evalúo la sensibilidad del paciente, le pongo la sensibilidad y cuando el paciente dice que ya no siento, yo pongo un lugar equivalente mío que se supone que yo soy normal y obviamente si que no siento, obviamente la situación está bien, pero si yo sigo sintiendo, probablemente el paciente tiene una alteración de la sensibilidad
vibratoria, o sea, tiene una apalestesia o una hipoalestesia. La sensibilidad posicional está en la figura del lado derecho, que estoy ahí señalando. Miren ustedes, se agarra el dedo el primer ortejo, con las caras laterales, no en la cara anterior, y en este caso obviamente el dedo está hacia abajo, y se puede hacer con el paciente con los ojos vendados, y se le pide al paciente, o se le dice al paciente, obviamente, en qué posición se encuentra. ¿Cierto? Un paciente que tiene alteración de la sensibilidad profunda, como ocurre en ataves dorsales, van a ver ustedes que el paciente es incapaz de ver o de precisar en qué posición está su dedo. Para las sensibilidades corticales, ya hemos mencionado, hemos hecho un pequeño ejemplo. La discriminación de 2 puntos, eso obviamente es la estimulación simultánea, ¿no es cierto? Y obviamente determinando el grado de sensibilidad, obviamente, ¿no? Dependiendo de la separación del estímulo. Ya he mencionado que las áreas obviamente son diferentes, tienen diferente sensibilidad, siendo las más sensibles la de los grupos de los dedos y las más groseras la del dorso, del tórax, efectivamente. La grafestesia, como he mencionado, es hacer un número, como ocurre en este caso. Acá solamente el 8 está simplemente como un ejemplo. Yo no voy a escribir porque el paciente lo puede leer, ¿no? Además, el paciente debe estar obviamente con los ojos cerrados, ¿cierto? Y obviamente se hace un número y se pide al paciente que identifique qué número uno ha escrito o qué letra ha escrito también, ¿cierto? La otra que ven ustedes es la identificación, ¿no es cierto?, de los objetos a través de, obviamente, justamente del tacto, ¿no es cierto?, ¿no? Que tranquilamente puede ser, esa es la esterognosia, ¿no es cierto?, la prueba que he hecho con mi colega, con la llave, definitivamente. Y en caso vienen ustedes llamados fenómeno de extinción, cuando los estímulos son repetidos y prolongados, llega un momento que el estímulo va perdiendo valor y obviamente puede tranquilamente la sensación llegar a desaparecer. ¿Qué alteraciones pueden encontrar? Bueno, no alteraciones, sino manifestaciones que el paciente puede decir o que nosotros podemos de alguna manera clasificar. Una de ellas es la hipoestesia. Cuando hablamos de hipoestesia, simplemente cuando hay una disminución de la sensibilidad. Esta puede ser, obviamente, distribuida globalmente o puede ser segmentaria, obviamente, dependiendo de toda, ¿no? Dependiendo del tipo de la vía nerviosa comprometida. Además, puede afectar a todas las sensibilidades, superficial en este caso, o puede simplemente afectar a una de las sensibilidades. Obviamente la hipoalgesia denomina, ¿no?, disminución de la sensibilidad al dolor. Recuerden ustedes que algus significa dolor. La anestesia es la abolición completa de la sensibilidad. Y nuevamente, no solamente en este caso, sino en todo, siempre buscar los límites, que es fundamental para precisar, basado precisamente en la distribución por dermatomas que hemos mencionado. Y si hay compromiso de una lesión de una raíz, obviamente la anestesia tendrá pues una distribución en relación con la raíz, eso se llama la anestesia radicular. Otro término que probablemente se puede utilizar y van a escuchar de repente la analgesia, que se refiere solamente a la abolición o a la ausencia de la sensación dolorosa. Las palestesias son sensaciones diversas como picazones, hormigueos, adormecimientos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que no tienen pues una connotación más clara que la que he mencionado. Y también, como les dije anteriormente, las alteraciones sensitivas no solamente pueden afectarse negativamente, sino más bien pueden extenderse positivamente. Y uno de ellos es la hiperestesia, que consiste en una sensibilidad aumentada, eso obviamente por disminución del umbral perceptivo, que puede ser por cualquier tipo de estímulo superficial, térmico, doloroso. En estos casos, fundamentalmente lo que existe es simplemente una irritación o una inflamación de la vía nerviosa. Porque si la vía nerviosa está completamente lesionada, obviamente el problema es en defecto, no en exceso. Un tipo particular de llama de sensación, llama dolorosa, ¿no es cierto?, bastante difícil para el paciente, es lo que se llama la alorinia.
Entonces, ¿qué consiste? Consiste pues, en la percepción de un estímulo no nociceptivo. Nociceptivo significa estímulo que puede producir daño. El tacto de estos pacientes obviamente es interpretado como un estímulo tremendamente incómodo y doloroso. Y obviamente se acompaña fundamentalmente de problemas, ¿no?, de patologías del sistema nervioso central periférico. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que encuentran ustedes en la neuralgia postherpética, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente en el herpes, produce alteraciones inflamatorias de una vía, ¿cierto?, de una raíz, ¿cierto? Y cuando el paciente sale de la fase aguda, a veces el paciente queda con esa vía irritada y el paciente tiene un dolor intenso, inclusive con el roce de las sábanas, con el roce de la ropa. Otras alteraciones que pueden encontrar, obviamente, la famosa aloespecia, ¿cierto? Entonces, eso significa que el paciente siente un estímulo en un área simétrica no estimulada. Si yo estimulo en el lado izquierdo, el paciente lo siente en el lado derecho. También se encuentra el término de poikinestesia, que es un estímulo, se interpreta como único, se puede interpretar como múltiple. Y hay síndromes que más adelante vamos a decirles para que ustedes recuerden, como el síndrome de Brown-Sequard o síndrome de hemisección medular, donde hay una alteración compleja, no solamente de la sensibilidad, también sino del movimiento de la actividad motora, ¿cierto? Y este famoso síndrome de Grenier-Roussy, que es la pérdida de toda la forma de la sensibilidad, ¿cierto?, de un hemicuerpo producida por una lesión talámica, ¿cierto?, de manera contralateral. ¿Qué alteraciones o qué patrones podemos encontrar? Ahí tienen ustedes los patrones, ¿no es cierto? Las lesiones pueden estar en los nervios periféricos. Cuando las lesiones están en los nervios periféricos, la sensibilidad obviamente, ¿no es cierto?, va a comprometer toda la sensibilidad, porque el nervio periférico obviamente está conduciendo las fibras técnicas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando se compromete el nervio periférico, la sensibilidad está alterada obviamente en el territorio del nervio, ¿no?, y obviamente compromete todo tipo de sensibilidad. Si las lesiones son destructivas, obviamente habrá una disminución o una abolición, pero si el problema, como les he mencionado, es de tipo simplemente irritativo, inflamatorio, más bien habrá una exaltación, habrá una hiperestesia, pero con distribución periférica. El otro nivel de lesión puede estar a nivel de las raíces posteriores, obviamente, ¿cierto?, que tiene una distribución más o menos parecida a la anterior, en este caso, obviamente, ¿cierto?, la lesión que está prácticamente después del ganglio, obviamente en la raíz sensitiva, como he mencionado, ¿cierto?, como ocurre en los pacientes que tienen la famosa neuralgia postherpética o en los pacientes que tienen los síndromes de compresión radicular en la hernia del glúteo pulposo. Estos dolores son interesantes porque una característica que advierten ellos es que se incrementa con el paciente tose o estornuda, ¿cierto?, este tipo de dolores. O sea, de alguna manera nos sirve como una identificación de que el problema es un problema a nivel de las raíces posteriores. Las raíces posteriores, como ustedes ya han escuchado, entra a la médula, obviamente, y en la médula se junta en haces. Entonces ahí puede haber lo que se llama alteraciones disociadas de la sensibilidad, porque en el haz espinotalámico, como he mencionado, hay fibras sensitivas, táctiles, dolorosas, térmicas, etcétera, etcétera. Puede comprometerse algunas o no necesariamente todas, y obviamente salud, ¿no?, ocurre lo que se llama las alteraciones de la sensibilidad de manera disociada. Una de ellas, por ejemplo, si se encuentra una lesión a nivel de las astas anteriores, ¿cierto?, se va a comprometer la sensibilidad térmica y dolorosa, con preservación de la sensibilidad táctil. Esto ocurre en la famosa siringomielia. Cuando la lesión se encuentra en los cordones posteriores, cordón de Golgi-Burdak, he mencionado que transmite la sensibilidad profunda, ¿no es cierto?, obviamente, el paciente que tiene, obviamente, las astas posteriores, los cordones posteriores, se va a comprometer, obviamente, las vibraciones, la sinestesia. El paciente no va a poder, se llama, percibir que está caminando adecuadamente o que está pisando un terreno o un piso duro, ¿no? No va a sentir dónde están sus pasos, ¿no es cierto?
Y en esos casos el sujeto obviamente se ayuda con la visión, y por eso dicen, ¿no? En este tipo de casos el paciente tiene su bastón, que es la visión, y esto ocurre en la tabes dorsalis, y el cuadro se llama una disociación talética, ¿no es cierto? Y que se presenta obviamente en las lesiones por la sífilis. Igualmente, las lesiones pueden estar obviamente en los vías espinotalámicos, ¿no es cierto? Cuando están estos cerca del epéndigo, obviamente comprometen la sensibilidad al dolor y la temperatura del lado opuesto, ¿no? Y esto se denomina disociación siringomiélica. Después hay un síndrome que es bastante amplio en cuanto a sus manifestaciones, es el síndrome de Bronze-Quart, síndrome de hemisección medular. Como su nombre lo indica, obviamente hay compromiso de la mitad de la médula. Y obviamente acá se encuentra pues, un conjunto de alteraciones, obviamente que no solamente comprometen la sensibilidad, sino también el movimiento. Y no solamente la sensibilidad es de manera general, sino de algunas, ¿no?, en un lado y de otras en otro lado. Por ejemplo, en la hemisección medular, al nivel de la sección, va a existir una parálisis motora tipo neurona motora periférica. Por debajo de la lesión va a existir una parálisis tipo neurona motora superior. Igualmente, se va a producir una anestesia radicular en la zona lesionada, asociada o acompañada de una anestesia, ¿no es cierto?, a la propiocepción y a la vibratoria por debajo de la lesión. Esto lo tienen que ustedes lo llaman porque es un poco engorroso lo llaman la combinación. Y en el lado opuesto, miren ustedes, el paciente tiene anestesia táctil, térmica y dolorosa. Este síndrome se denomina síndrome de hemisección medular. La otra situación es cuando las lesiones pueden estar a nivel de las lesiones a nivel cerebrales o del tronco encefálico. Entre ellos obviamente tienen a nivel de la protuberancia. Recuerden ustedes que ahí las estructuras obviamente no solamente van a comprometer la sensibilidad, sino las estructuras igualmente que están descendiendo motoras igualmente pueden comprometerse, de tal manera que al lado del compromiso motor obviamente va a haber pérdida de la sensibilidad del lado opuesto de la lesión. Porque hay los haces espinotalámicos prácticamente están pues, en un espacio bastante pequeño, ¿no? Y definitivamente compromete toda la situación. Igual ocurre, ¿no es cierto?, en la cápsula interna. En la cápsula interna saben ustedes que obviamente un brazo posterior y un brazo anterior. En el brazo anterior está discurriendo obviamente toda la vía motora y en la arca posterior toda la vía sensitiva. Entonces el paciente cuando tiene una situación a nivel de la cápsula interna, a la hemiplejía que puede tener el paciente se va a unir también o se va a asociar con una hemianestesia contralateral y preservación de la sensibilidad dolorosa. Ya he mencionado la alodinia en el síndrome talámico, ¿no es cierto? El paciente tiene una hemianestesia en el lado contralateral, ¿no?, y sensaciones dolorosas intolerables, obviamente, que se presentan. Los pacientes sufren demasiado. Los pacientes, el roce simple les produce una sensación dolorosa tremenda, y eso es lo que constituye el llamado síndrome talámico. Y finalmente, cuando la lesión está en la corteza cerebral, ya se mencionaba que la corteza es necesaria para identificar, obviamente, ¿no es cierto?, el tipo de sensación, ¿no es cierto?, y el paciente obviamente cuando tiene una lesión a este nivel va a tener pues, pérdida de sentido postural y no va a poder discriminar obviamente los tipos de sensaciones que puede tener el paciente, ¿no es cierto? Y va a haber de repente dificultades para la anestesia, la aterognosia, ¿no es cierto?, que son obviamente interpretadas en la corteza cerebral. Esto solamente para que lo recuerden ustedes, que ya mencionaron en el programa de Mesilao, enfermedad de Wallenberg, que hoy en última instancia pues, es una lesión a nivel de vulvar y medular dorsal, ¿no es cierto?, en el bulbo, ¿no es cierto?, con una serie de componentes que están ahí para que puedan ustedes fijarlo, porque hay varias estructuras nerviosas que se comprometen. Se compromete el trigémino, se compromete obviamente el núcleo ambiguo, hay problemas para la deglución, disfagia, disartria, ¿no es cierto?, el trigémino va a originar dolor, un problema obviamente facial, ¿no es cierto?,
y por supuesto va a haber una disminución, una hipoalgesia térmica y anestesia en la cara, ipsilateral o en el mismo lado de la tensión. La disociación psicomotolírica ya lo mencionamos, el síndrome talámico también ya lo mencionamos. En última instancia, miren ustedes, las sensaciones obviamente nos permiten de alguna manera pensar que existimos y que estamos en un mundo real. Y de repente, obviamente, todo esto es una ilusión, ¿no? Y precisamente les traigo para eso. Nosotros nos enteramos del medio externo simplemente porque hay estímulos y los estímulos podemos captar. Los estímulos, ciertos estímulos obviamente tienen un umbral y tienen obviamente que ser interpretados, obviamente basado en la experiencia que tiene el paciente. Entonces, esto es una queja de un personaje en una poesía ontológica que decía: yo solo creo en la existencia de mis sensaciones, que no hay otra certeza de mí. No creo en la existencia real del universo exterior. Siento, veo el universo exterior a través de mis sensaciones. Estas sensaciones comunes con otras almas son del mundo exterior que quizá exista como hipnosis colectiva de un gran hipnotizador. ¿Qué significa esto? Esto es un rinoceronte porque a mí me han enseñado que es así, ¿cierto? Y ese gran hipnotizador, para quien la palabra de Dios puede no resultar lejana. Bien, este es el mensaje, obviamente, no se golpeen en la cabeza, pero sí, obviamente, pues tienen que repetirlo y, obviamente, estudiarlo 1, 2, 3, 4 y 5 veces, definitivamente, porque es muy sensible. Si tienen alguna pregunta, encantado, si no,